Ahora, los cielos fueron abiertos. Ya no se requiere profetas que abran los cielos. Si yo dijera, bueno, necesito un profeta que venga para abrir los cielos de acá, yo estaría invalidando el sacrificio de la cruz, estaría invalidando la vida de Cristo, y yo estaría diciendo, Cristo no fue suficiente para abrir los cielos. Por eso estoy yo para abrir los cielos. Entonces el protagonista volvería a ser yo y no Cristo. ¿Ves? Los profetas de la ley tenían el protagonismo en sí mismos. Ellos eran los protagonistas. Pero los profetas de la gracia no tienen un protagonismo en sí mismos, sino que todo protagonismo es la expresión del espíritu de la profecía, la vida de Cristo. Cuando usted ve a un profeta de la gracia, usted lo que ve es el espíritu de Cristo impartiéndose, y usted no ve un profeta haciéndose famoso, más famoso que Cristo. Y usted va a ver con claridad quién es el profeta que todavía está en el viejo pacto, en el Antiguo Testamento, antes de la cruz, y quién es el profeta que está fluyendo en la edificación del cuerpo, y es la voz de Cristo. Es el Espíritu de Cristo edificándonos unos a otros. Nunca se olvide esto: usted tiene el espíritu de la profecía. Usted tiene a Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, usted es el que expresa la edificación del diseño. Por eso la iglesia es profética. Esos profetas van a ser convocados en el 2024. Los profetas de la gracia. Los que están entendiendo el cuerpo, los que se les revela el cuerpo. En el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, los profetas de la ley andaban como nómadas, vivían separados de la ciudad. Ellos no podían participar de la ciudad y de la civilización porque se contaminaban con el pecado. No podían venir a vivir a Cenillosa. Tenían que vivir en las afueras, en el campo, y aparecer de vez en cuando Dios le daba una palabra, y llegar a la ciudad y decir, así dice el Señor. Bueno, eso eran profetas del viejo pacto. En el nuevo pacto, los profetas no pueden vivir fuera del cuerpo. Los profetas no pueden decir, yo soy un profeta y estoy en mi casa y Dios me dio la orden de que no me congregue y que me quede sin congregación. No, porque si sos un profeta de la gracia, vos vas a funcionar en una función que es corporativa. Tenés que pertenecer al cuerpo y tenés que edificar el cuerpo. No podés estar fuera como en el Viejo Testamento. No, me voy a vestir de pieles de animales, como lo hacía Elías o como lo hacía Juan el Bautista. Se vestía de pieles y comía langosta. Entonces todavía tenemos gente en la actualidad que lee eso en la Biblia y quiere practicar eso que está antes de la cruz, y no se da cuenta que practicando eso invalida el sacrificio de Jesús en la cruz. No podemos vivir fuera del cuerpo, y si recibimos algo de Dios para el cuerpo, necesito pertenecer al cuerpo, necesito respetar la autoridad en el cuerpo. En muchos que dicen, Dios me habló, a mí Dios me dijo, y ni siquiera consultan a una autoridad, ni siquiera se sujetan a una autoridad, ni siquiera dicen, bueno, como pertenezco a un cuerpo y hay autoridad, necesito saber qué opina la autoridad de lo que yo recibí de Dios. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo que somos individuales, independientes y autónomos del cuerpo. No, mi hermano, si sos profeta, fuiste colocado en el cuerpo. Dios le va a hablar al cuerpo, Dios va a respetar la autoridad del cuerpo, y todo se hace corporativo. Ya no es Dios me dijo a mí. Hermanos, si estamos hablando de lo corporativo y de que se nos va a revelar el cuerpo, los profetas tienen que recibir la revelación del cuerpo. ¿Para qué? Para respetar al cuerpo, respetar la autoridad del cuerpo y entender que si soy profeta o si recibo algo profético es porque pertenezco, respeto y edifico el cuerpo. No hay problema con que usted reciba una profecía.
¿Por qué? Porque usted es parte del cuerpo. Pero pensar que Dios me habla a mí aparte de los otros pobres infelices, ahí estoy en un gran error de soberbia y de altivez. En muchos sueños que a mí me han contado, yo les he dicho a las personas, es una gran pena que en el sueño vos no te vieras involucrado. ¿Por qué? Porque seguimos viendo que el error es de los demás, que los endemoniados son los demás, que los que tienen que arreglar la vida son los demás, y yo, para mí, nada. O sea, yo soy el que Dios tiene acá para arreglarlos a ustedes. No, el primero que tiene que arreglar su vida es el que está recibiendo la profecía. Y es el primero que tiene que hacerse parte. ¿Cómo se puede hacer intercesión si yo no me siento parte del pecado de la ciudad? Si yo veo que los pecadores son los demás y yo soy el santo de la gloria, y que me contamino si me junto con ellos, o si como con ellos, o si converso con ellos, entonces estoy en un gran error, hermanos. Eso te lo metió el diablo en la cabeza. ¿Por qué? Porque si vos estás en la tierra para expresar el sacerdocio de Cristo en la intercesión, lo primero que tenés que tener es convicción de pecado. El pecado de mi ciudad es mi pecado. Yo no puedo interceder por una ciudad que no amo. No puedo interceder por una ciudad con la cual yo no me involucro. Entonces tengo que hacerme cargo del pecado. La religión nos enseñó esto. Mientras más separado yo esté del cuerpo, más santo soy. Eso piensa una mente religiosa, sea profeta o sea quien sea. En su mente religiosa piensa, si yo me separo más, yo soy más santo. No me contamino, no me involucro, no me junto, no converso, no soy parte. Entonces estoy acá adentro, pero me separo y veo a los de acá adentro desde lejos, en errores, en pecados, en maldiciones, en cosas raras y malas, y pienso yo que yo no soy parte de eso. La mala noticia es que sí sos parte, y la única razón por la cual Dios te puede mostrar algo malo es para que veas de qué sos parte. No esa gente que le agarra ese chilipiorca espiritual y hay pecado dentro de la congregación. Y claro, si vos sos el primer pecador, claro que hay pecado. Sería muy diferente que yo entendiera esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios me diría, David, estás entendiendo el cuerpo. Perteneces a un cuerpo y lo estás entendiendo. Por eso el apóstol Pablo dice, de los pecadores, yo el primero. Yo el primero, acá me hago cargo. ¿Por qué él se hacía cargo de eso? De entre todos vosotros, yo el más pequeño. Estuve entre vosotros como que yo no supiera nada. No abrí mi boca. Y todo el mundo alardeaba. Y Pablo, habiendo ido al tercer cielo, no abrió su boca y los escuchaba hablar a los demás. Mire, cuando los profetas entran en esa sabiduría de ser el más pequeño, de ser el menor, de los pecadores ser el primero, hermanos, sin lugar a dudas que esos son los profetas que Dios va a levantar en este 2024. ¿Por qué? Porque esos son los que van a edificar el diseño de Dios en el cuerpo. Esos son los que van a traer el diseño de Dios al cuerpo. Dios no puede traer con profetas de juicio y de la ley su diseño de gracia en el cuerpo. ¿Por qué? Porque se lo echan a perder los de la ley. Entonces, mientras los profetas sigan maldiciendo y sigan buscando el legalismo y castigando a la gente con profecías, Dios dice, no puedo establecer el diseño de la gracia y crecer en ese diseño. Entonces, decirle que está al lado tuyo, Dios te está convocando para el 2024 como un profeta de la gracia. Ahora,
quiero aclarar este punto para que no se disparen pensamientos. Ser un profeta de la gracia no significa que soy tolerante a todo lo malo o que tengo que aceptar que todo el mundo practique lo malo. Eso no es ser un profeta de la gracia. Ser un profeta de la gracia es entender la voluntad corporativa de Dios en este periodo o dispensación o en este tiempo después de la cruz, que es su amor, su gracia, su espíritu, la vida de Cristo en nosotros. Eso es ser un profeta de la gracia. Bien, entonces usted va a caminar como un profeta de la gracia con los ojos abiertos, viendo todo lo que viene por delante. Se requiere mucho la unidad al cuerpo. Se requiere para el 2024 la revelación corporativa. Entonces los profetas van a recibir esa revelación y van a edificar el cuerpo. Vuelven otra vez los profetas a edificar el cuerpo. El 2024 es un año donde se nos revela el cuerpo y Dios convoca a los profetas, los establece, como en la visión de Ezequiel, ¿vio? Con los huesos secos, muertos por todos lados, hasta que el profeta le habla y Dios le dice, decirle a los huesos que se junten. Y los huesos se juntaron, que venga sobre ellos tendones, que venga sobre ellos carne, y sopla espíritu. Y todo fue un proceso de crecimiento hasta que había un gran ejército puesto en pie por causa del espíritu de la profecía, hasta que el profeta dijo, soplo espíritu, y ese espíritu le dio vida. Hermanos, ese es el espíritu de la profecía, es el espíritu de Cristo, que en este tiempo está resucitando gente y está convocando gente para poder establecer este equipo, ¿sí?, de profetas que el Señor está llamando. La función del Espíritu Santo se va a hacer más tangible, se va a hacer más evidente en usted y en mí. Eso nunca debió perderse, nunca debió adormecerse en usted y en mí. Y es por eso que en este tiempo lo que hemos llamado el avivamiento, el fuego, la pasión, todo eso es el Espíritu Santo vigente en usted y en mí. Y eso crece, hermanos, eso va a crecer. Eso te va a llamar a la santidad, eso te va a llamar a un cambio de conducta, eso te va a llamar a la intimidad, a la comunión, eso te va a llamar a un tiempo de búsqueda. Es el Espíritu Santo el que va a funcionar haciendo y provocando todo eso en tu vida, ¿sí? No es el sermón del pastor. Tiene que ser el Espíritu Santo el que te convence para que donde no hay público, donde nadie te puede felicitar, puedas levantar un altar, puedas profetizar, puedas adorar, puedas declarar, o sea, con total libertad, ¿sí? No por reconocimientos, no por aplausos, no por felicitaciones, sino, hermanos, porque estoy siendo activado por el Espíritu Santo. Caminar con los ojos abiertos es vital para evitar los tropiezos, las trampas del enemigo, ¿sí? Para saber con claridad lo que viene por delante. Entonces, en el espíritu de la profecía, con un equipo que son los profetas de la gracia, y también con el Espíritu Santo como un motor movilizador de todas las cosas. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer en referencia a la voluntad de Dios. Tu llamado no es a estar sentado acá adentro. Tu llamado es a funcionar. Hay dones, hay llamado, hay gracia. Dios te ha provisto de todas las cosas. Entonces es necesario que te pongas a trabajar. El 2024 es un año laboral para la dinámica del cuerpo. Hay una cantidad de maneras de servir a Dios. Enormidad de maneras. Y usted tiene una. Dios va a abrir esas puertas. De hecho, ya las abrió, pero tus ojos la tienen que ver. Por eso, caminar con ojos abiertos va a hacer que yo sepa
¿Cuál es la puerta que Dios abrió para saber qué es lo que tengo que hacer? Hermanos, sepa usted esto. La profecía no es un beneficio para Dios. La profecía fue soltada como un beneficio para el hombre. ¿Por qué cree usted que Dios no usó profetas para hablarle a Adán? ¿Por qué no usó profetas para hablarle a Eva? ¿Por qué Dios no usó profetas para hablarle a Abraham? ¿Por qué después Dios inventó a los profetas? Porque Dios es el espíritu de la profecía. Dios no necesitaba a los profetas. Él es la profecía. Pero Él dijo, ahora tengo que inventar a los profetas. ¿Por qué? Porque el ser humano ya no tiene comunión conmigo. Yo no le puedo impartir la profecía porque estamos enemistados. El ser humano está en desobediencia, está en pecado. Entonces voy a tener que inventar a unos hombres que se llamen profetas, mujeres que se llamen profetizas, para que ellos sean los representantes del espíritu de la profecía. Mire qué terrible privilegio. Y Dios dice, bueno, ahora estos hombres y mujeres representan lo que yo soy. Yo soy la esencia de la profecía. Imagínese a Dios como la esencia de la profecía. Imagínese a Dios como la interminable y eterna profecía. Imagínese a Dios como el espíritu de la profecía. Eso es Dios. Dios no es un profeta. Dios es la profecía. ¿Se entiende, verdad? Ok. Y Dios usó gente para que representaran su persona. Dijo, me van a representar a mí, van a comunicar a la gente mi voluntad. Le van a dar a la humanidad cuando yo esté alegre, cuando yo esté enojado, cuando traiga juicio, cuando traiga castigo, cuando traiga muerte, cuando traiga mandamientos, cuando traiga leyes. O sea, estos van a ser los que van a comunicar cuando yo quiera hablar con la gente. Son profetas. Pero nunca fue un beneficio para Dios. Por eso, este 2024 vuelve a reactivarse lo profético desde la gracia, desde el equipo que Dios está constituyendo para la edificación del cuerpo. Vuelven otra vez los profetas, pero no como protagonistas, sino como representantes del espíritu de la profecía, como entendiendo el cuerpo, como hablando desde el cuerpo y no fuera del cuerpo. Entonces, eso es lo que el Señor está haciendo. Y para mí es tan importante esto, porque volvemos otra vez al inicio. ¿Qué significa eso? Que todos vamos a profetizar. La Biblia dice que los niños van a profetizar, los jóvenes van a profetizar, los ancianos van a profetizar. La Biblia no dice que únicamente los intercesores o los profetas o los que tienen ciertos nombramientos. No, la Biblia dice todos profetizarán. Todos profetizarán. Eso te involucra. Eso me involucra a mí. Todos profetizando. El apóstol Pablo dice, ojalá todos profetizasen. Y si hay alguno que profetiza, yo más que todos, porque hablo las lenguas y profetizo en lenguas. Y también interpreto para que no haya gente que quede sin entendimiento en lo que hay que decir. Bueno, eso es lo que viene.
una edificación corporativa a través del espíritu de la profecía, donde no solamente usted va a profetizar, sino que usted va a ser edificado proféticamente por su hermano. Y se lo hablo como cuerpo, no se lo hablo como un tipo que Dios tiene que sacar del cuerpo para poder hablarle y después decir, bueno, ahora anda a hablarle a ese pobre cuerpo machucado. No, porque somos la vida de Cristo. No somos un cuerpo machucado, somos el espíritu de la profecía. Solamente le voy a dar 4 puntos de todo esto y la próxima reunión, el martes, vamos a continuar con esta edificación, ¿sí? Número 1, la edificación de Dios en mi persona. La edificación de Dios en mi corazón. La edificación que es personal, en una identidad. ¿Qué es lo que Dios tiene que edificar en tu vida? Una identidad. ¿A dónde tenemos el problema? Acá, en la identidad, en la cabeza. Dios ya sabe lo que nosotros somos y de las cosas que somos capaces. Los que no saben somos nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo nos dio una identidad. Y la identidad que el diablo nos dio es una identidad fracasada, una identidad de que yo no puedo, de que yo no tengo, de que a mí no me sale. Esa identidad te la dio el diablo, no te la dio Dios. Esa identidad fue forjada por las malas experiencias que vos tuviste en la vida. Pero Dios no está de acuerdo con esa identidad. ¿Por qué? Porque según las escrituras, alguien dijo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y cuando usted dice, yo no puedo, alguno de los dos está mintiendo. O miente el apóstol Pablo y miente la Biblia, o miento yo. Si yo digo no puedo y Dios dice sí podés y la Biblia dice sí podés, me parece que hay algo que tiene que arreglarse acá en la mente. Acá es donde está el problema. Dios no tiene ningún problema. Por eso la profecía no es para beneficiar a Dios, es para que usted tenga una identidad. La profecía es para marcar tu identidad. Los profetas de la gracia van a marcar la identidad que Dios te ha dado después de la cruz, no antes de la cruz. ¿Sí? Los profetas de la gracia van a venir y te van a hablar como una persona que ya fue terminada en Cristo, porque la Biblia dice que somos hechura de Él, creados en Cristo, para las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que el profeta de la gracia viene a hablarte de eso, de las obras que ya fueron preparadas de antemano. El profeta de la gracia viene a hablarte de la identidad que ya tenés en Cristo. Ya Dios te dio identidad. Entonces el profeta de la gracia viene y te habla de esa identidad que Dios ya te dio, pero que todavía no alcanzaste, que todavía no la tomaste, no la asumiste, no la arrebataste o no la creíste. Entonces viene alguien y te dice, Dios me muestra que tiene un llamado y vos sos tal cosa. Y usted internamente, automáticamente usted dice, ¿qué va a tener Dios conmigo? Si yo soy cualquier cosa, no tengo carácter, no tengo una personalidad constante, soy alguien que se cae, se levanta, se cae, se levanta, soy inconstante. Entonces usted ya tiene una percepción de usted mismo. Y el profeta de la gracia no viene a hablarte de cuál es tu percepción, sino cuál es la percepción de Dios sobre tu vida. Y por eso es muy posible que choque con tu propia manera de verte, porque no te puedes ver como un inconstante, no te puedes ver como un inmaduro. Hermanos, muchos de nosotros somos confrontados y nos machucamos y nos dolemos y nos herimos y nos ofendemos, y esa susceptibilidad que nosotros tenemos ante una palabra es porque nosotros estamos viendo una identidad lastimada ahora
herida ahora, ofendida ahora, mientras que Dios y el profeta está viendo una identidad madura. Entonces, cuando el profeta viene a hablarte, no está viendo la identidad del machucado, la ovejita machucada. Está viendo la identidad de un hijo maduro, de una hija madura, y te tiene que hablar como tal. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La edificación en tu identidad. El 2024 es un año donde Dios va a edificar tu personalidad. Así que prepárese usted, porque Dios dice, es que tengo que trabajar sobre tu alma, tengo que trabajar sobre tus emociones, tengo que trabajar sobre tu forma de pensar, tengo que trabajar sobre tu mal genio, tengo que trabajar sobre esto. Toda tu carne va a ser expuesta ante la palabra, no para condenarte, sino para que Dios termine la obra que comenzó en tu vida. Entonces llegará un momento en que usted tiene dos cosas para hacer: o se ofende y se va, o se queda inmadura. ¿Por qué? Porque usted va a escuchar a Dios diciéndole, quiero terminar la obra que comencé en tu vida, déjame terminar la obra. ¿Se anima a profetizarle a su hermano? Usted tiene el espíritu de la profecía. Mire a los ojos a su hermano y dígale esto: déjame terminar la obra que comencé en tu vida. Vamos, dígaselo. El 2024 es un año de perfeccionamiento. Así que si tenés a tu pareja al lado ahí, decirle, agárrate porque no voy a ser igual. Número 2, la edificación en una familia con propósito. El hogar es uno de los ámbitos más importantes que Dios ha retomado en este tiempo para la edificación, ya sea en el matrimonio, sí, con los hijos, en la familia, en el llamado, en el servicio. Esto es algo que Dios lo determinó desde hace algún tiempo, pero que en este año 2024 se va a afirmar con fuerza. La familia, el matrimonio, la educación de los hijos. Miren, el enemigo ha hecho estragos en la sociedad, pero los hijos de Dios son los que van a edificar el propósito de Dios en las familias. Entonces, la segunda edificación en la cual Dios va a trabajar es en las familias, los matrimonios, ¿sí? Y las familias. Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, primera edificación es una edificación personal, donde Dios va a venir sobre mí y me va a decir, David, déjame terminar la obra que empecé, te quiero perfeccionar. Y ahí es donde yo tengo que morir cada día y esperar que Dios haga su voluntad en mí. Ahora, segunda edificación, voy a trabajar en la familia, voy a trabajar sobre tus hijos, voy a trabajar sobre tu matrimonio, voy a trabajar sobre los que te rodean, relaciones de padres con hijos, de hijos con padres. Hermanos, allí en todo eso el Señor tiene una edificación. Si Jehová no edifica esa casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahí es donde tenemos que dejar que Dios se involucre en el matrimonio, que Dios se involucre en la familia, que Dios tome decisiones en mi noviazgo, los que están de novio, que Dios tome decisiones en mi matrimonio, en mi casa. Ya no se trata de hacer las cosas a mi manera, que Dios haga su voluntad en nosotros. Los que conviven juntos, sean padres o sean hijos en la misma casa, tiene que haber un propósito sobre esa casa y se tiene que cumplir el propósito de Dios, no lo que quiera uno o lo que quiera el otro, sino lo que Dios quiera para ese hogar. Amén. La Biblia dice que una casa dividida no puede permanecer en pie. Lo que viene sobre esa casa es destrucción. Entonces, ¿cómo el diablo destruye a las familias? Pone divisiones, pone grietas.
pones diferentes pensamientos y ahí se mete y ahí separa la familia. Ahora, la edificación de Dios va a unir a esa familia. Una casa que está unida en la edificación no caerá jamás. Vendrá el viento, vendrá lluvia, vendrán tormentas, golpearán contra la casa, pero el cimiento estará estable porque es Cristo. Y ese cimiento estable hará que la casa no caiga. Amén. Entonces comience a orar para que Dios edifique su casa y no usted. ¿Saben lo que más escuchamos en las consejerías matrimoniales? La queja de la esposa contra el esposo y la queja del esposo contra la esposa. No, porque ella quiere que lo haga así. Y no, porque yo lo quiero hacer así. Y del otro lado la esposa, no, porque él lo quiere hacer así. Y yo quiero que sea así. Y ninguno de los dos dice, queremos que sea como Dios lo quiere hacer. Cada uno tironeando para su lado. Cuando en un acuerdo y en una voluntad y en una mente que es la de Cristo, se terminaron las discusiones. Vamos a hacer la voluntad de Dios en la casa. No nuestros criterios, porque en nuestros criterios somos muy diferentes. Lo que para uno es gracia, para el otro es pecado, no pensamos igual. Y ahí jamás vamos a tener comunión. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es en vano que quieras cambiar tu casa desde tu mente. El punto 3 es la edificación de una ciudad bajo el gobierno de Dios. El 2024 Dios va a edificar personalmente vidas, individualmente vidas, va a trabajar personalidad, carácter, temperamento, llamado, identidad. Es una edificación personal. También el Señor va a trabajar sobre familias ministeriales, matrimonios siendo llamados al ministerio, siendo llamados para servir a Dios. Dios va a unificar matrimonios. O sea, si tiene que convencer a Sara, porque Abraham recibió la profecía, va a convencer a Sara. Y si tiene que convencer a José, porque María recibió la profecía, va a convencer a José. Dios va a hacer como Él quiera. El matrimonio va a ser unido en el propósito. Amén. Pero también Dios va a edificar las ciudades bajo el gobierno divino. Hay un gobierno que tiene que venir sobre esta ciudad. Ya está, lo estableció Cristo, lo trajo la cruz de Cristo, pero la iglesia lo tiene que poner a funcionar. Usted y yo tenemos que tomar ese gobierno que tenemos y ponerlo a funcionar en nuestra ciudad. Hermanos, ¿saben por qué los gobiernos políticos hacen lo que quieren en la sociedad? Porque la iglesia delegó ese lugar que le pertenecía a la iglesia. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de autoridad. La autoridad Dios se la dio a la iglesia para establecer todo lo espiritual sobre las ciudades. Y todo eso espiritual es el gobierno de Dios sobre las ciudades. Pero los diferentes políticos comenzaron a convocar diferentes brujos y que venga aquel brujo a bendecirme para prosperar, y porque el otro me está haciendo un trabajito del otro partido político, están contratando otros brujos contra mí, me estoy enfermando, me estoy por morir, entonces yo contrato unos brujos de este lado que maldigan a los otros brujos que me están enfermando. Eso es lo que hacen los políticos, que no tienen temor de Dios en su corazón, y maldicen a las ciudades y firman pactos y son parte del derramamiento de sangre, porque en los pactos que se firman de maldición están las muertes de mucha gente, los asesinatos de mucha gente, el aborto de mucha gente. Todo eso desde los gobiernos políticos afecta a las ciudades. Y nunca debió ser así, porque esa es la consecuencia de la desobediencia del pueblo. Dios no inventó la política, la inventó Israel. Israel dijo: yo quiero tener un rey, así como las naciones paganas tienen un rey que los gobierna, nosotros también queremos tener un rey.
Ya no queremos profetas. ¿Ves? Por eso Dios ahora otra vez habilita a los profetas. ¿Por qué? Porque el pueblo dijo, ya no queremos profetas que nos digan lo que tenemos que hacer. Queremos un rey que traiga un gobierno político. Y ahí apareció el primer rey de Israel, que fue Saúl. Imagínese usted. Y Dios le dijo al profeta, no te desecharon a ti, a mí me desecharon. ¿Por qué? Porque el profeta era el representante de la voz de Dios, y lo que gobernaba al pueblo era la voz de Dios, no la política de un rey. Entonces Dios dijo, me desecharon, quieren que los gobierne un hombre. Bueno, a partir de ahí se estableció el gobierno político a lo largo de toda la historia de la humanidad, hasta el día de hoy. Jesús dijo, los reyes se enseñorean de las naciones y sobre ellas ejercen potestad, mas entre vosotros no será así. Ustedes tienen el gobierno. Ustedes tienen el gobierno. Entonces el 2024, la edificación que Dios trae va a revolucionar ciudades, porque Dios va a edificar una ciudad bajo el gobierno divino. Hermanos, alguien que le diga a nuestro intendente Lucas Páez que este es un año donde Dios se va a involucrar a desbaratar todo lo que tiene que ver con tinieblas y a edificar todo lo que tiene que ver con luz. Y eso traerá consecuencias, porque tendrá un choque espiritual. Habrá un choque en los aires, habrá una guerra que se va a desatar por causa de las decisiones que se van a tomar. Así que o estamos del lado de la luz o estamos del lado de las tinieblas. No hay términos medios. No se puede estar con un pie allá y un pie acá, sino que estamos definidos. ¿Por qué? Porque lo que Dios trae es precisamente, hermanos, a Cristo en la ciudad. ¿Cuántos creen que Cristo será visto en esta ciudad? Mire, Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esta palabra es una palabra que involucra a todos los que somos líderes, pastores religiosos o que tenemos alguna tarea para hacer con respecto a la iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos desechar a Cristo de la edificación de la ciudad. No podemos desechar a Cristo. Por esto este asunto no se trata de política, se trata de espíritu. Es espiritual. Y por ser espiritual, hermanos, algo en el vientre de esta ciudad Dios está gestando. Por ser espiritual, algo en el vientre de Cenillosa Dios está gestando. Una palabra tocó el vientre de esta ciudad y se está gestando algo del espíritu que tiene que ver con Cristo. Y cuando eso sea dado a luz, hermanos, las tinieblas serán confrontadas, derrotadas y destruidas por causa de lo que Dios va a hacer en esta tierra. Yo lo creo. No sé usted. Hay muchas cosas que usted ignora que se hicieron sobre esta tierra. Pero como Cenillosa es tan susceptible a la política, pareciera que si hablas mal de una persona y de un gobierno, estás hablando mal de mí. Entonces el peronista no quiere que se hable mal del peronismo, aunque sea cristiano. El radical no quiere que se hable mal del radicalismo, aunque sea cristiano. Ahora los libertarios no quieren que se hablen mal del gobierno, aunque son cristianos, hermanos. Y ellos se han identificado con una ideología y se ofenden y se alteran y se enojan. Reprenda al diablo de su mente. Eso no tiene que ver con Dios. Por eso Dios no te ha mostrado
las cosas que se hacen en lo oculto, porque vos sos alguien que tiene la ideología del partido político y Dios no te puede tratar como profeta. Porque si Dios te trata como profeta, Dios te tiene que mostrar las chanchurrias que se hacen en lo oculto, los pactos que se hacen en lo oculto, lo que hace la masonería en lo oculto, hermanos. ¿Qué le importa a los masones no figurar en ningún lado si ellos manejan todo desde la oscuridad? Y si la iglesia está llena de gente simpatizantes de partidos políticos, ¿cómo Dios va a levantar profetas de entre medio de nosotros para mostrarnos los pactos que se están firmando hoy en día? Sacudite de esa mentalidad. Mira, hermanos, todo lo que viene es para suplantar a Cristo. El sistema ya está revolucionado, la política, el deporte, todo lo que viene con la inteligencia artificial, todo esto, la principal idea que tiene es suplantar a Cristo, suplantarlo a usted, que todo se vuelva virtual. La idea que tiene el sistema es que usted desaparezca y que usted se vuelva uno más de los que no entendió nada, pasó por la vida, gastó aire, nació, vivió, se murió, no afectó a nadie, no cumplió el propósito, nunca conoció a Dios, era un religioso bueno. Mira, hermanos, yo no sé qué van a decir de mí el día que yo me muera. Posiblemente mucha gente vaya a falsear ahí al cajón y posiblemente alguno me llore en serio, pero si hay algo que se podrá decir de mí, es que nunca me callé lo que Dios me dijo que dijera. ¿Le puede gustar a la gente o no? Dios quiere levantar profetas y tendrá Dios que circuncidarte de las ideologías políticas. Tendrá Dios que circuncidar tu corazón de lo emocional. Tendrá que circuncidar el Señor cosas de adentro de tu corazón para mostrarte lo real. Dios quiere mostrarte lo real. Hermanos, hay cosas más profundas que lo que usted ve superficialmente. Hay cosas más profundas, hay cosas más graves. Hay cosas más poderosas funcionando desde las tinieblas que lo que nosotros vemos. En nuestra mirada natural y religiosa vemos una parte. Pero cuando Dios abre los ojos de un profeta, se ve lo escondido, se ve lo oculto. Y obviamente que si es un profeta de la gracia, habrá un cambio en eso que está viendo. ¿Por qué? Porque Dios va a usar esa vida para trabajar, para servir, para edificar y para que el propósito de Dios venga sobre la ciudad. Oramos por el cuerpo de Cristo en esta ciudad. Oramos por los pastores en esta ciudad. Oramos por los ministros, no solo los que están, sino los que van a venir. Aquellos que andan buscando terreno, andan buscando salones. Hermanos, yo me he enterado de un montón de gente que quiere venir a ponerse una congregación acá. ¿Y sabe cuál ha sido mi oración? Señor, si es más de lo mismo, que se les cierre la puerta. Pero si vienen a expresar a Cristo, que se les abra la puerta y que crezcan rápido y que hagan lo que tienen que hacer para que Cristo sea exaltado. Esa ha sido mi oración. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con Él, hermano. No tiene que ver con nosotros. Todo tiene que ver con su nombre. Número 4. La edificación de una iglesia gloriosa en la tierra. Entonces, número 1, la edificación de una identidad en tu persona. Número 2, la edificación de tu familia, que Dios está haciendo y va a seguir haciendo. Número 3, la edificación de tu ciudad. Sí, desde el ámbito espiritual, desde el ámbito de la iglesia.
Y número 4, la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia misma siendo edificada por usted. O sea, a mí estas cosas me alegran a mí, porque yo digo, Señor, si el 2024 es el inicio de esta, entonces vamos a tener otra década ¿hasta cuándo? Hasta el 2034. Una década de edificación, hermanos. 10 años edificando. Algo que Dios me dijo claro, me dijo el Señor, dándome a entender lo que usted ya tiene, porque esto no es algo que yo le esté dando, usted ya lo tiene. Yo lo que hago es refrescarle la memoria. Pero el Señor me hacía entender esto, hermanos. Cuando se revela el cuerpo, la edificación se vuelve uniforme. Todos vamos a edificar lo mismo. Y eso, hermanos, me emociona. Me emociona saber que todo el cuerpo va a edificar lo mismo. Por eso, hermanos, todo profeta que funcione en una unción antes de la cruz, yo lo llamo en el nombre del Señor para que entre en el funcionamiento de los profetas de la gracia y para que entienda su función en este cuerpo glorioso que es el cuerpo de Cristo. Necesitamos profetas en el cuerpo de Cristo. Amén. Si no hubiera un Ananías, Pablo no hubiera recibido la vista. Tenía que haber un profeta que le pusiera la mano en los ojos y que se le cayeran las escamas y que ese Saulo de Tarso sea el primer apóstol comisionado por el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, le está diciendo, yo soy el cuerpo y yo vengo a habilitarte como un apóstol. Aleluya. Entonces, los otros 12 eran los apóstoles de Jesús, pero Pablo, siendo Saulo de Tarso, fue llamado para ser un apóstol del cuerpo. Ahora el cuerpo estaba convocando a un apóstol, por eso es tan diferente a los demás. Pero se requirió de un profeta llamado Ananías, que Dios le dijo, vete a esta calle que se llama derecha, a tal casa, vas a encontrar uno que está ciego, que está orando, que es el que perseguía la iglesia, pero que yo ya lo estoy tratando ahí para que vos le ores y pueda recibir la vista. Y el profeta obedeció y fue y declaró la palabra y se habilitó un apóstol al cuerpo. Esos son los profetas que vienen en este tiempo. Vienen para habilitar la gracia en el cuerpo de Cristo. Vienen para habilitar las funciones en el cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! Pero sea profeta a la manera de Dios, no que, a ver, ¿qué sos? ¿Sos de Milei o sos de Cristina? Si no, no te unjo. Terminemos con la pavada. Amén. ¿Qué sos? ¿De Fernández o de Páez? Hermanos, somos la iglesia. Termino con esta tribulación. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Vea esta revelación, no es de carne ni sangre, no es revelación humana, no la tiene David, ni ningún ser humano, no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no viene de la humanidad. Pedro, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia. Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el perfeccionamiento. O sea que toda edificación que perfecciona va a involucrar
a un apóstol, a un profeta, a un evangelista, a un pastor o a un maestro. Porque Él constituyó este equipo para edificar. Somos edificadores. La función del apóstol no es ser famoso. La función del apóstol es edificar. La función del profeta no es ser el protagonista. La función del profeta es edificar. La función del pastor es edificar. La función del evangelista es edificar. La función del maestro es edificar. Él mismo constituyó a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe para qué? Para sacar la inmadurez y establecer la mente de Cristo. Miren, siguiente versículo. De ese mismo que pusieron ahí. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para eso es toda la edificación. A un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Mire, el siguiente versículo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Ves? Para eso tenés que ser edificado. Para eso yo tengo que ser edificado. Para dejar de ser niño. Para llegar a la estatura del varón perfecto, tengo que dejarme edificar y tengo que ser un edificador para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas que por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a la palabra del Señor? La iglesia gloriosa está siendo edificada por Cristo y por usted. Póngase en pie. 4 edificaciones que Dios va a hacer en tu vida este año. Anótalo en algún lugar, pégalo en la heladera, ponelo en el escritorio de tu computadora. 2024. Dios va a edificar mi identidad personal. Dios va a edificar mi familia, mi matrimonio, mi hogar. Dios va a edificar la ciudad en la cual habito y vivo. Y Dios va a edificar la iglesia, el cuerpo al cual pertenezco. Hermanos, sobre estas 4 cosas Dios va a trabajar todo este año. ¿Por dónde empieza? Póngale la mano en el hombro que está al lado suyo ahí. Padre, glorifica tu nombre una vez más. Una vez más, Señor, glorifica tu nombre. Glorifícate. Porque queremos ser los edificadores a la manera de Dios. Porque ya no queremos ser afectados por el sistema. Queremos, Señor, violentar a este sistema de pensamientos y establecer el reino, la mente de Cristo, el criterio de la mente de Cristo sobre esta generación. Estamos, Señor, al inicio de una edificación generacional. Este año va a marcar toda una generación y somos responsables de esta edificación. Y algo tiene que ser revelado al cuerpo para entender la responsabilidad que tenemos. Padre, glorifica tu nombre, para que tu nombre, Señor, pueda ser glorificado en nosotros y podamos nosotros glorificarte en todo territorio que nosotros podamos pisar. Señor, es tu diseño, es tu gobierno, son tus planos, es tu arquitectura, es tu material de edificación. Glorifícate. Glorifícate en la identidad de cada uno. Señor, en aquellos que has comenzado la obra. Insiste, Espíritu Santo, que la voz del Espíritu Santo vuelva a insistir. Que sea el Espíritu Santo el que diga, aunque no dio fruto, déjame cavar alrededor de ella.
Déjame regarla, déjame abonarla. Démosle la posibilidad de que pueda fructificar. No la arranques, no la eches en el fuego, no cortes sus raíces con el hacha. Es el Espíritu Santo intercediendo por tu vida una vez más. Es el Espíritu Santo intercediendo por tu corazón al Padre, diciéndole: vamos a darle la oportunidad. Edifiquemos su identidad, edifiquemos su familia, su matrimonio, su llamado, edifiquemos su sentido familiar, su sentido de pertenencia al cuerpo. Edifiquemos la ciudad. Edifiquemos la ciudad. Que se levante gente de la misma manera que se levantó Nehemías antes de la cruz, con la diferencia que ahora se levantan edificadores después de la cruz, y a la manera de Cristo dicen: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Que se edifiquen ciudades con fundamento sólido, como Cristo mismo. Oh, ay, amarrama, candarabasa. Hable las lenguas del Espíritu Santo. Hay una atmósfera de quebranto y de entendimiento. Oh, rebra, candarabra, saitaraba. Los edificadores están siendo convocados.